Apreciados seguidores de Corrillos, bienvenidos a La Pizarra, el programa donde se citan los expertos para analizar los temas políticos y electorales de Santander. Soy Freddy Flores, abogado especialista en Derecho Público, en Derecho Disciplinario y Contratación Estatal, y hoy nos encontramos con la presencia de la doctora Magda y con la presencia del doctor Carlos Fernando, que también tienen mucha experiencia en el tema que hoy nos reúne acá, que es el tema de las elecciones o convocatorias de los contralores territoriales. Y a propósito que en Santander, varios municipios del área metropolitana como Floridablanca, Girón, Bucaramanga, el departamento de Santander y Barranca Bermeja tienen convocadas su elección de contralores territoriales. Entonces, empiezo por la doctora Magda Milena. Bienvenida a La Pizarra, doctora. Muchísimas gracias por la invitación para tratar un tema tan importante de participación ciudadana como es la elección de contralores territoriales, que tienen esa labor tan importante de cuidar lo público para todos los ciudadanos. Y el doctor Carlos Fernando, que hoy nos acompaña y es el actual contralor general del departamento de Santander. Gracias, mi doctor Rey, por esta invitación. Cordial saludo a la doctora Magda Milena. Y qué bueno poder estar en esta mesa de trabajo para poder discutir de esos temas de gran importancia para el departamento de Santander y el país. Bueno, en este primer segmento propongo lo siguiente: hablemos de lo que ha pasado en estas convocatorias recientes, qué es lo bueno, lo malo, podemos analizar qué es lo que viene, qué ha pasado en este periodo de transición, que el doctor Carlos Fernando ha estado en la Contraloría General del departamento, y cómo se podría mejorar hacia el futuro estas convocatorias y las ideas que podríamos plantear para mejorar y hacer un mejor control fiscal. Doctor Carlos Fernando, empecemos por usted. Cuéntenos de la experiencia, qué ha pasado, cómo ha habido esos 2 años de transición y ahorita que usted se está presentando en las nuevas convocatorias, ¿qué observaciones tiene frente a ellas? Bueno, primero que todo yo considero que hace 2 años, cuando el acto legislativo 04 del 2019 le da la potestad al señor Contralor General de la República, y él a su vez a través de la resolución 0728 del 19 de noviembre del 2019 estipuló las reglas para la elección, yo creo que fueron a nivel nacional, se podría decir, unos procesos transparentes, ya que las universidades hasta ahora se estaban preparando, o es más, ya muchas de las corporaciones públicas, llámese asamblea o consejos municipales, ya habían contratado a muchas de las universidades que estaban adelantando esos procesos. A diferencia de hoy, vemos con preocupación, y hay un caso de dar un ejemplo, el caso de la Universidad Distrital de Bogotá, que adelanta el proceso de la Contraloría General de Santander. ¿Cómo es posible que el examen que presentaron las personas que están aspirando para ser contralores sea el mismo examen, las mismas preguntas de la Contraloría del municipio de Girón, que está con una Universidad del Atlántico? 2 universidades totalmente distantes físicamente, distantes geográficamente, para que vayan a salir, qué casualidad, un examen de esta misma, las mismas preguntas. Entonces eso deja una duda entre la ciudadanía del departamento de Santander, del municipio de Girón, de por qué no hay transparencia a la hora de presentar las pruebas, y genera gran preocupación. Entonces hay una pregunta en el colectivo ciudadano: ¿sí fue transparente este proceso? Sí. Doctor, a propósito de lo que usted señala, y ya para darle la palabra a la doctora Magda, quiero decir lo siguiente. A mí me parece que es necesario que el señor Contralor General de la República, en las facultades que tiene para reglamentar los concursos, mire la manera de cómo crea un banco de preguntas, porque de esta manera, si el control lo tiene la misma Contraloría General de la República, puede facilitar y dinamizar el tema con las universidades. ¿Qué piensa usted, mi doctora Magda? Bueno, esta nueva reglamentación para elegir los contralores territoriales es loable y respeta en el papel, es decir, en la reglamentación, los principios de transparencia y la finalidad, que es elegir a quien tenga el mérito y las calidades profesionales. Pero ya en la realidad vemos que no está sucediendo lo que se esperaba. Cuando se reglamenta, se acude al decreto 1085 de 2015, que es la elección de empleados de carrera administrativa, y sigue esa línea donde se califica el mérito. Pero en la realidad que vemos, que esas evaluaciones, como dice el Contralor General de Santander y usted mismo lo dice,
no califican el mérito ni la idoneidad del profesional, simplemente están haciendo unas preguntas capciosas, a veces no se refieren nada al tema de control fiscal. Me puse en la tarea de varias preguntas, de recolectar preguntas, y le consulté a Google y encontré que varias preguntas son copias de la prueba saber, varias preguntas son copy-paste de una norma, no hay conectores, no tienen nada de tecnicismo. Al final no está calificando la idoneidad del profesional para ser contralor. Y recuérdese que para ser contralor no solo son los abogados, son todas las carreras. Puede ser contralor un psicólogo, un economista, etcétera. Entonces, lo que se debe calificar son las competencias, y estas evaluaciones no están calificando competencias. Si quisiera plantear ahora cómo han evaluado, no solamente lo de las preguntas, porque sí, en lo que hemos participado en varios concursos vemos que hay unas preguntas que no tienen nada que ver, algunas normas que son, digamos, de memoria, cuál es la norma que regula el presupuesto general de la nación, que cambia todos los años, etcétera. Desde el punto de vista, al acudir a hacer una reclamación, ¿cómo han notado usted el tema, o cómo se ha arreglado y cómo se ha resuelto frente a las universidades que llevan esta responsabilidad tan grande en el país? Yo quiero, antes de eso, doctor Freddy, usted que tiene experiencia en reclamaciones, si nosotros miramos el artículo 7º de la resolución 0728 del 2019, es muy clara, y eso caería como anillo al dedo en estos momentos, porque dice: las pruebas de conocimientos deben evaluar la capacidad, idoneidad y actitud del aspirante frente al cargo, a través de pruebas de conocimientos objetivas elaborados por establecimientos de educación superior. Entonces uno pregunta, en el caso de Santander y Girón, uno pregunta qué tal estuvo el examen, y la hoja general parecía para personero, y la norma es muy clara, es para contralor. Miren, el domingo tuve la prueba de Bucaramanga, y a diferencia de lo que pasó en Florida Blanca, que también hay grandes críticas porque era un cuestionario de más de 100 preguntas, yo creo que la doctora Magda lo presentó, un poco de preguntas que no tienen nada que ver, primero, con el control fiscal, segundo, con lo que vamos a hacer los contralores. La prueba de Bucaramanga, la verdad que más del 80% de las preguntas eran sobre control fiscal. Entonces le da a uno la tranquilidad de que es una prueba, pues primero, apta para nosotros, y segundo, el trasfondo, el espíritu que el contralor infundió a través de la resolución 0728 era que la gente que está en control fiscal como que sean los que continúen o se especialicen en la rama. Por eso es tanto que en la otra parte, porque la evaluación representa el 60% y la hoja de vida el 40%, a los que han estado en la parte de experiencia profesional dice que dan 5 puntos por cada año laboral, pero si usted ha estado en control fiscal o en control interno, ese año le vale 10 puntos. Entonces le está dando un mayor valor, y será tan específico el tema que dice si tiene publicaciones en control fiscal, no en disciplinario, no, en control fiscal, hay unos puntos que muchos se quedan cortos ahí. Entonces el trasfondo de la ley era eso. Pero yo también quiero aclarar algo, como presidente del Consejo Nacional de Contralores durante los 2 años que he estado, yo le hacía la observación al Contralor, ¿cuál fue el objetivo de que ahora los periodos de los contralores se ha cruzado, estilo control interno? Y me decía que era para evitar tanta corrupción. Y yo le dije, ¿usted se imagina el poder que están tomando los nuevos contralores departamentales, sobre todo? Porque van a estar en 2 procesos de campañas políticas, las parlamentarias del 2022 y las de gobernación dentro de 2 o 3 años. Entonces le están soltando un poder único, y la pregunta es ¿cómo se va a manejar ese poder tras bambalinas? Sí, correcto. He pensado en el tema de las reclamaciones, y no solamente en ello, sino uno también se puede hacer la crítica frente a cómo las corporaciones públicas están contratando a las universidades. Por ejemplo, en el caso de Barranca Bermeja, hubo un solo día de invitación, o sea que prácticamente la universidad debe tener preparada la propuesta para ser ella la elegida. Entonces también considero que el Contralor General de la República debe regular de una manera especial cómo va a hacer las convocatorias para que haya más transparencia, lo que decía la doctora Mazda. Ahora lo siguiente, en el tema de las reclamaciones, doctora, ¿ha tenido alguna experiencia en ese tema?
No, pero sí, si la prueba es idónea, si las universidades hacen de forma idónea esa prueba, las reclamaciones deben ser muy viables y sustentadas. ¿A qué me refiero? A que cuando uno estructura una prueba para calificar competencias, que en este caso deben ser las competencias gerenciales y las competencias en materia de control fiscal, cada pregunta que se redacta por la universidad, cuando es idónea, refiero, debe estar sustentada de por qué hago la pregunta, a qué competencia se refiere y por qué la respuesta. Y yo creo que si hacemos una reclamación en cualquier universidad del país, no nos van a mostrar esa sustentación de las pruebas. Yo quiero llamar la atención lo siguiente y me gustaría escuchar la opinión del doctor Carlos Fernando. En la experiencia que yo he tenido de reclamaciones y sobre todo en la dificultad que se tiene con la reclamación de la prueba de conocimiento, uno lo que observa primero es que quien lleva el control de las pruebas, que son las universidades, ellas no permiten hacer un cotejo. Por ejemplo, en el concurso de Contralor Departamental, sin estar reglamentado, exigen que el desplazamiento sea a la ciudad de Bogotá, lo que es algo ilógico porque la ejecución del contrato se hace aquí, es la Contraloría que está aquí en Bucaramanga, etc. Entonces uno ve que es como unas trabas y además argumentan que no se puede tomar fotocopia. O sea, si uno va a hacer un cotejo, toca aprenderse las 50 preguntas o 60 preguntas de memoria, porque no hay forma de hacer una reclamación si uno tiene un documento para realizar en justo derecho la reclamación pertinente. Eso, digamos, ha sido una de las observaciones, porque uno lo que ve es impedir que haya transparencia para realmente uno determinar cuántas preguntas le quedaron de manera acertada o no. Y la otra es en la cartilla donde están las preguntas, que esas cartillas deberían venir marcadas también, porque en el caso de que se presenten irregularidades pueden cambiar las cartillas, y al cambiar las cartillas por la clave de las preguntas va a cambiar automáticamente. Entonces no sé qué observaciones tenga frente a eso. Yo no sé si usted, doctor Rey, se presentó hace 2 años, creo que sí, a la Contraloría Departamental, y la Universidad Autónoma de Bucaramanga hizo muy bien en hacer unas pruebas, primero en computador, que no había tanta manipulación. Yo creo que fue un poco más transparente ese sistema. Con todo el respeto que me merecen los señores abogados y mucho más los señores jueces de la República, pero uno queda preocupado. Yo siempre he tenido la duda por qué los jueces fallan tan diferente las acciones de tutela. Miremos el ejemplo del señor que presentó una acción de tutela en el municipio de Girón y tuvo eco su tutela. De hecho, revocaron el proceso de elección de selección ahorita en el municipio de Girón. Esa misma tutela fue presentada en el departamento de Santander, porque es que el señor no pudo, en Girón le exigían que tenía que venir personalmente a radicar la hoja de vida, en Santander le exigían que tenía que entregar autenticada un documento que es el de la declaración juramentada. Él se basa diciendo que la nueva normatividad no exige que vayamos a la notaría. Acá fue declarado improcedente en Santander, abajo en Girón fue aceptada. Entonces, a veces por casi los mismos hechos, los señores jueces fallan muy diferente. Realmente, yo hoy estoy ya terminando un documento que voy a radicar ante la Contraloría General de la República y ante la Auditoría General de la República. A mí se me ocurrió y va a ser una solicitud que voy a presentar en calidad de presidente del Consejo de Contralores, es ¿por qué no a las universidades, mientras están adelantando ese proceso, quién los audita? O sea, ¿dónde está la transparencia o la legalidad con que ellos actúen? Le estoy diciendo a la señora Auditora General de la República, ustedes deberían ser parte de los procesos de selección para que haya un funcionario, un miembro de la Auditoría General de la República, que en última son los que nos auditan a los controladores, para que den garantías a los ciudadanos que aspiran y a los mismos ciudadanos en general, porque los que lleguen son los que van a responder por los bienes y las inversiones que hacen los mandatarios locales en favor de la ciudadanía. Sí, yo quería agregar lo siguiente. Además de que son las corporaciones públicas las que diseñan esa reglamentación de las convocatorias, y uno ve la universidad, a mí me llamó poderosamente la atención, y no sé, doctor, si usted se dio cuenta en la prueba que tuvimos el domingo, que quienes llegaban con el sobre, las preguntas tenían placas, parecían sheriffs americanos. La otra pregunta es, la custodia no tanto, bueno, también importante, porque si quieren hacer trampa, entonces le dan la hoja en blanco, la firma, el que lo vaya a ganar le pone la huella y simplemente lo que hay es un cambiazo de la hoja.
pero no solamente esa custodia cuando se lleva, y por eso lo importante es un banco de preguntas que lo maneje de manera exclusiva el Contralor General de la República, sino también la custodia cuando se entregan las hojas. Debería haber un acompañamiento del Ministerio Público, ojalá tripartito, ¿cierto? Y que la custodia se mantenga en el Ministerio Público para que no hayan los cambiazos, y cuando se aplique la clave de las preguntas sea en presencia del Ministerio Público. No sé si tiene algo que agregar. No, les quiero contar que yo trabajé 2 años estructurando pruebas en la función pública, y la forma de trabajar era como estás hablando. Entonces nosotros realizábamos las pruebas y teníamos que validarlas, y la prueba que quisiéramos debería ser acorde a las competencias del cargo. Nos encerraban a quienes realizábamos las pruebas, no podíamos entrar ningún documento, nada, se hacía un banco de preguntas que entregamos y de ahí se seleccionaba. Además de eso nos hacían ¿cómo se llama? La prueba de las mentiras a todos para no transmitir, y teníamos que ser ajenos. Y tenía la guarda, cuando se entregaban las pruebas después de practicadas, una entidad ajena a quien realizaba las pruebas, ajena a la universidad, que hacía la impresión de la prueba y recogía las pruebas con seguridad, que eso es lo que no tiene acá, y pues deja un espacio de corrupción, que es lo que está pasando actualmente. Estamos con la doctora Mazda, estamos con el doctor Carlos Fernando, y vamos a unos comerciales, y en segundo volvemos con este tema tan interesante de los contralores. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Sin ti no es fácil, y yo tengo fe, luz, ya ven a mí, tú eres quien me sana. Ya voy a mí, ay kulana, buso a mí, aun kulana, y no lo sé. En ti mi calma, que me levanta, estuve solo y me levanté. Regresa Enfas Comunitario y queremos extenderle la invitación a todos nuestros usuarios del área de influencia, Bucaramanga, Florida Blanca y Girón, para que nos acompañen y participen activamente de estas jornadas, pensando en el bienestar de todos ustedes y en continuar brindando un servicio de calidad. Estaremos llegando a la puerta de su casa para atenderlos de manera personalizada y escuchar todos sus requerimientos.
Llegaremos con capacitaciones ambientales, actividades musicales, artísticas y recreativas. Un espacio de disfrute para toda la familia. Con EMPAS Comunitario llegaremos al corazón de nuestros usuarios, mejorando su calidad de vida. Volvemos con la pizarra, compañía de la doctora Magda Milena, es Contralora de Bucaramanga en periodo 2012-2015, excelente gestión, doctora, y con el lujo del doctor Carlos Fernando, que es el actual Contralor General del Departamento de Santander, y veo que tiene más estudios, está más preparado que un cumis. Mire, el Contralor de Santander, con maestrías en Administración de Empresas, en Gestión Pública y Gobierno y especialista en Gerencia Pública. Les propongo, queridos amigos, que en este segmento hablemos qué va a pasar con las convocatorias que se hicieron en el año 2019 y algunos contralores que no fueron elegidos en lo que va a correr estos 2 años, teniendo en cuenta que la norma constitucional en un párrafo transitorio señaló que la próxima elección se hará por 2 años. Doctor Carlos Fernando. Pero en ese parágrafo al que usted se refiere, doctor Freddy, es muy claro. Se da por 2 años y va hasta el 31 de diciembre del 2021. Ahí le pusieron el hasta. De hecho, nosotros como Consejo Nacional de Contralores, a través del señor Ministro de Justicia, radicamos el 8 de septiembre ante la sala de consulta del Consejo de Estado, valga la redundancia, una consulta preguntando qué sucede con eso, con hasta cuándo irían los contralores, porque hay algunas contralorías que eligieron en junio, julio del 2020, caso de Bogotá eligió en noviembre del 2020, entonces nosotros le decíamos al señor Contralor General de la República, Contralor, quedó un vacío en la norma, miren el vacío que se puede observar. En la resolución 0728 se dice que en la Constitución se dice que el Contralor se elegirá en las primeras sesiones ordinarias del año, y resulta que en las únicas sesiones ordinarias del año, que son en enero, es el primer año de las corporaciones públicas. El año entrante las sesiones ordinarias son en marzo. Entonces, cuando las corporaciones públicas se dieron cuenta que la elección iba a ser en marzo, corrieron a adelantar el proceso, porque la norma también es clara que habla de sesiones ordinarias. Entonces todo el mundo corrió a montar los procesos. Muchos se creían que deberían esperarse hasta el año entrante. Yo tengo la claridad que mi periodo va hasta el 31 de diciembre del 2021, en eso he sido muy claro, pero de todas maneras se radicó ante el Consejo de Estado hasta cuándo terminan los periodos. Pero tratándose, la doctora Magda en eso me puede ayudar más, hablándose de que si nosotros era por 2 años y el que eligieron en noviembre, entonces será que va hasta noviembre del 2022, pero el periodo es institucional, no es personal. Bueno, en estos días debe salir la respuesta de la sala de consulta del Consejo de Estado. Totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Fernando. El término de elección de esos contralores, de acuerdo al acto legislativo, era perentorio, solamente por 2 años, tiene una fecha de finalización. Con el tema de las tutelas, suspensiones de procesos, pues han demorado en elegirlos. Quienes sean elegidos posteriormente a esa fecha inicial que se estableció, pues el periodo será institucional. A hoy existen ternas, creo que como la de Barranca Bermeja, para mí existe decaimiento de los actos administrativos, ya que lo que originó esos actos administrativos hoy ya no existe. Bueno, y lo otro, perdón, doctor Frey, el mismo acto legislativo habló y posteriormente arrancarán de 4 años, porque la idea es que sean 2 años de este gobierno departamental o municipal y 2 años del otro. Y doctor Carlos Fernando, el Contralor pidió este año una resolución dirigida a aclarar ese tema también, hace poco. Esa resolución salió en julio y es producto de una de las reuniones con el Consejo Nacional donde le decíamos hasta cuándo va el periodo. Entonces creo que ese tema está claro. Y frente a eso también, a raíz de esa resolución que es un poco confusa, él también dice que en el acto legislativo quedó establecido que la que dirimirá las dudas, todo, es la función pública. Y ya hay unos conceptos, mi doctor Frey, creo que 2 conceptos han salido de la función pública donde dice van hasta el 31 de diciembre del 2021. Perentorio. Es perentorio. Y vienen los de 4 años. Bueno,
quiero decirles que no estoy de acuerdo con eso, porque precisamente ese tema lo estoy viviendo en Barranca Bermeja. Estoy en la terna, una terna de 2, porque una tercera persona renunció, y el contralor encargado de Bucaramanga. Ese proceso de convocatoria era una convocatoria que venía totalmente amarrada. La terna, los que habían quedado eran unos muchachos que no tenían experiencia. Se ajustó a la resolución 728, se bajaron los puntajes como lo hizo Barranquilla en su momento, que en menos de un mes haya normalizaron el tema, y en Barranca Bermeja con tutelas, acciones populares y demás no se ha podido. Ahora, el doctor Carlos Fernando dice que la norma constitucional dice que da una fecha perentoria. Resulta que si uno mira el parágrafo transitorio del artículo 272, que fue modificado por el acto legislativo 4 de 2019, él dice: la siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un periodo de 2 años. ¿Qué pasa? Cuando el señor contralor reglamentó, de acuerdo a esas facultades que le da la norma constitucional, al reglamentar, él dijo que era por un periodo de 2 años, partió de una buena fe, que las elecciones se hacen en enero de cada inicio del periodo constitucional de los consejos y de las contralorías, y fijó en ese acto administrativo, en esa resolución 728, que era hasta el 31 de diciembre de este año. Este año, el 16 de julio, parece como un regalo de cumpleaños porque yo cumplo el 17, él suscribió la resolución 785 del 2021. Esa resolución va específicamente encaminada a, de una u otra manera, arreglar lo que había dicho en la 728, que era hasta el 31 de diciembre. Se entiende de manera directa que el periodo es un periodo que solamente lo fija la norma constitucional, y la norma constitucional es un vacío porque nunca dijo que era hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Ok? Entonces allí se va a ver la pelea que vimos nosotros, por ejemplo, en el caso de un fiscal general de la Nación, Montealegre Linet, que iba a reemplazar a una fiscal por 2 años, y terminó la corte, incluyendo la ley, diciendo lo contrario, y terminó un periodo de 4 años. Mi doctor Freddy, por eso mismo me tomé la tarea de leer el debate del acto legislativo, que es la voluntad del legislador, y el sustento del parágrafo. Cuando usted lee las intervenciones de los congresistas, se refiere a lo que está diciendo el doctor Carlos Fernando, y en esa lectura encontramos también la discusión que se dio en la Contraloría Departamental, la ampliación de las inhabilidades para participar en las contralorías, que quienes pertenecen al nivel profesional, por ejemplo el departamento de Santander, no podrían participar para ser contralores departamentales, porque ahora no dice del nivel ejecutivo, sino le colocaron de la rama ejecutiva. Voy y busco cuál fue la voluntad del legislador, y encontramos que eso sí no tiene sustento alguno ni se discutió. Solamente dice: en la Comisión de Conciliación, por redacción técnica cambiamos nivel ejecutivo por rama ejecutiva. ¿Y qué pasó? Ahora ningún profesional puede participar. No solo ningún profesional, ningún funcionario de la rama ejecutiva, por ejemplo en el caso de la departamental. Entonces, si es de la rama ejecutiva del departamento, puede aspirar. No lo tipificó, sino era directivo, asesor, profesional, no. Dice ninguno de la rama ejecutiva. O sea, un auxiliar administrativo que se haya formado, que tenga la hoja de vida y que quiera aspirar, no puede. Quien propuso ese cambio fue Roy Barreras, leyendo, y no sustentó en ningún momento. Dijo: es mejor la palabra rama por nivel, sin sustentación alguna, y mire el efecto hoy. Y es contradictorio, porque uno mira, por ejemplo, el caso de que hablemos de la Contraloría Departamental de Santander. La Universidad Distrital en algún momento, en la primera prueba de selección, excluyó a unos funcionarios de la Contraloría Departamental de Santander, excluyó la Contralora encargada de Barranca Bermeja, excluyó al Contralor encargado de Bucaramanga, que porque eran de la rama ejecutiva. Todo el mundo apeló, y yo: no, espera un momento, nosotros no somos rama ejecutiva, nosotros somos órgano de control, entonces nos tienen que incluir. Los incluyeron. Posteriormente, cuando ya salió la definitiva, uno ve con preocupación cómo en los elegidos hay una persona que pertenece a la rama ejecutiva del departamento, y hay una
inhabilidad inminente. El caso de la tercera persona que hace parte de la lista, el doctor Reinaldo Mateus, es funcionario de la empresa de servicios públicos del departamento. Él aduce, yo tengo un contrato laboral. Sí, el contrato laboral, pero es que en las empresas públicas de servicios, en las empresas de servicios públicos, perdón, es muy claro, uno con un contrato laboral, la ley dice, se convierte en trabajador oficial, y al ser trabajador oficial se convierte en empleado público de la rama ejecutiva. Entonces uno dice, y a la Contralora encargada de Barranca la volvieron a sacar que porque estaba en un cargo directivo, siendo órgano de control. Entonces le preocupa a uno, que eso lo estoy plasmando en el oficio que va para la Auditoría General de la República, es cómo está la idoneidad de la universidad frente al proceso. Si tienen la idoneidad. Y lo otro, era en la primera, cuando revisan las hojas de vida, es que deben sacar la gente, no la deben sacar ya después de que presentaron el examen. O sea, se hace un filtro de que la persona cumpla con los requisitos, porque es que ahora, eso no se vio la vez pasada en los procesos que se llevaron a cabo, se está viendo a cabo solamente ahorita, entran, salen, entonces eso genera dudas al interior de un proceso de selección. Sí, y también se observa gran preocupación por lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de los 2 años de esa transición, porque en varios municipios, y no sé si en algún departamento, no fue posible elegir. Y frente a eso hay un caso también de que se vio en muchos municipios, por ejemplo Pereira, Sincelejo, los contralores que eligieron venían de estar encargados. Entonces, como la norma era tan clara, el contralor es el que no puede aspirar. Entonces, ya hoy vemos que, por ejemplo, el contralor de Floridablanca no aspiró en Floridablanca, y así sucesivamente. Barranca Bermeja no aspiró en Barranca, ni Bucaramanga aspiró en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque ellos decían, es que yo estoy encargado, sí, pero ya salió sentencia sobre eso. Pereira estaba encargado, lo eligieron y se cayó, porque la norma dice, el que haya ejercido autoridad administrativa, llevan más de 1 año en el encargo, pues yo soy la autoridad. ¿Quién más? Civil, y son ordenadores del gasto. Exacto, autoridad civil, ordenan gasto. Es que lo que pasa es que se le olvida, doctor, que también se le aplica a los contralores, y esa norma no ha sido derogada, las inhabilidades de alcalde. Entonces, en esa medida hay una inhabilidad pues clarísima. Y lo que decía el doctor Carlos Fernando, esas universidades no conocen el sistema administrativo de la función pública colombiana, que es claro, donde establece cuál es la estructura para decir quién está inhabilitado y quién no está inhabilitado. Son cosas básicas que, perdón la redundancia, habilitan o no a una persona para participar. Entonces, y de ahí viene la preocupación de que si no saben si usted está habilitado o no está habilitado para ser parte del proceso, pero es que salen exámenes tan raros. Y súmele, mi doctor Freddy, que esa inhabilidad, esa incompatibilidad, cuando escriben el documento, eso es bajo la gravedad de juramento, puede constituir falta disciplinaria y un delito. Y penal también. Totalmente. Exacto. Entonces, yo debo decir, ante las posiciones que son encontradas pues, de los dos, totalmente respetables, será en su momento, doctor. Yo hago una pregunta, pero ¿y usted está aspirando ahorita en Barranca? Voy a aspirar porque la única manera... ¿Y eso no le quita legitimidad a esa aspiración suya anterior? Pero le voy a decir por qué no, porque la única manera de atacar este nuevo proceso es desde adentro. Eso ya lo aprendí. Si quedo por fuera, ¿cómo hago para pelear? Okay. Y además, quedaría sin legitimación en la causa. Entonces, hay que meterse. Oye, eso está bien. Ojalá lo que uno espera es que sean procesos transparentes. O sea, qué bueno sería que realmente hagan la escogencia. Pero usted lo dijo al principio de esta charla tan importante. El problema es cómo están escogiendo las corporaciones a las universidades. Sí, mi doctor Frey, yo creo que es la primera conclusión. Perdón, los invito a que vayamos a comerciales. Ya volvemos con la pizarra con la doctora Magda Milena y con el doctor Carlos Fernando. Trinidad, el lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas, aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna. Un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región.
Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Bueno, volvemos a la pizarra con la doctora Magda Milena Amado y el doctor Carlos Fernando Pérez. Queridos doctores, les propongo, ¿cómo les fue a las universidades? ¿Si fue algo efectivo? ¿Hubo eficacia? ¿No hubo eficacia frente a estos concursos? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué mensaje le podemos llevar al Contralor General de la República para el tema de estas convocatorias? En primer lugar, podemos concluir sin dudar que hoy hay corrupción en los concursos públicos para elegir contralores territoriales y creo que nadie me lo va a desvirtuar. Es muy evidente, quienes hemos presentado pruebas, son pruebas que no califican las competencias e idoneidad de un profesional para ser contralor en Colombia, porque ya vienen de pronto, como dicen, amarradas o entrenados quienes van a ser los ungidos o elegidos. Entonces, ¿dónde está el error? En las universidades y quienes realizan esas pruebas y la falta de técnica para realizar las pruebas. Yo creería que necesita un mecanismo más transparente a la hora de elegir la universidad que va a adelantar el proceso. Yo creería que la misma Contraloría General de la República debería decir, por ejemplo, solo van a ser estas 5 o estas 10 universidades, escoger 5 o 10 universidades en el país que sean las que le den garantías a todos los municipios y departamentos de Colombia para que sean las que adelanten estos procesos. En segundo lugar, yo creería que debe haber una mano o del Ministerio Público o de la Auditoría General de la República que ofrezcan el proceso de vigilancia ante la universidad, porque hoy estamos expuestos, la corporación pública, llámese consejo o asamblea, escoge una universidad a dedo. Usted daba un ejemplo de, en un día, una universidad cómo hace para preparar una propuesta, y seguido a ello, ¿dónde está la garantía de que el proceso va a ser transparente? Se requiere que un órgano de control, qué mejor que sea o la Procuraduría, no las personerías, o la Procuraduría o la Auditoría General de la República, que en última es la que audita a los contralores para que haga el acompañamiento en este proceso. Porque la gente habla que se requiere una cadena de custodia a la hora de entregar el examen. La cadena de custodia debe darse y no antes de que llegue la prueba, en todo el recorrido de la prueba. Yo ponía el ejemplo ahorita de estos micrófonos, hace 2 años la Universidad Autónoma de Bucaramanga adelantó un proceso que fue virtual, no hubo papeles, no hubo hojas, y al día siguiente, 2 días, salieron los resultados, porque estaba sistematizado. ¿Por qué dejan tantos días para evaluar una prueba? Eso es lo que genera dudas y lleva a la conclusión de lo que la doctora Magda Milena se refiere. ¿Hay corrupción en estos procesos? Sí, perfecto. Yo también pienso que habría que mejorar el tema y dejar claro de una vez por todas el tema que se quiere manejar de la reserva legal, porque nosotros que somos abogados, y yo creo que la doctora está de acuerdo conmigo, reserva legal está en el código, en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo, y dice de manera directa cuáles documentos públicos tienen reserva, y casi siempre cuando se va a las reclamaciones, pues la universidad lo que argumenta es que las preguntas tienen reserva y además que tienen derechos de autor. Entonces, en una reclamación se deben contar con los elementos, se debe tener al menos con una copia para uno poder hacer la reclamación en debida forma, cuáles preguntas
fueron las acertadas y qué preguntas de una manera clara se puede hacer una reclamación y sobre todo porque el examen de conocimiento es eliminatorio y el que no llegue a un puntaje mínimo del 60% pues queda eliminado y podemos ver en unos concursos que las personas que finalmente, como pasó en su momento en Barranca Bermeja, los que quedan en la terna son personas que no tienen ninguna clase de idoneidad y ninguna experiencia porque no tienen ni especializaciones ni tienen experiencia en funciones parecidas, ni siquiera en el ejercicio profesional. Entonces, no sé, doctora, qué otro, aditamento especial deberíamos poder observar para que se mejoren esta clase de concursos. Hacer un llamado a las corporaciones públicas para que se asesoren con la Comisión Nacional del Servicio Civil, que tiene totalmente reglado cómo de verdad se realiza una selección de personal con pruebas idóneas dependiendo del cargo, de las competencias que requiere el empleo público, en este caso de contralores territoriales. Yo quería también hacer la observación, y lo decía el doctor Carlos Fernando, que no es abogado, es economista, pero entiende mucho del tema, sobre todo hacer un llamado a la rama judicial. Los jueces constitucionales son claves en todo este tema porque es que el papel de las Contralorías no es ningún papel secundario dentro del Estado. Es que hace un control fiscal, es fundamental para el buen funcionamiento de los entes territoriales, y en esa medida uno a veces se encuentra con jueces que son totalmente perezosos y simplemente lo que hacen es que medio leen las tutelas y las niegan, y en segunda instancia ocurre exactamente lo mismo. Entonces, en un tema tan importante como estos concursos debería hacerse un esfuerzo también de los jueces, y sobre todo la importancia que tienen hoy los jueces municipales que conocen de todas las tutelas del tema de municipal y departamental. Entonces tienen una gran responsabilidad a lo que le está llegando a las manos para definir el buen funcionamiento del Estado, porque lo que decía el doctor Carlos Fernando, para el tema del departamento un juez niega, para el tema del municipio de Girón acepta y revoca un acto administrativo y dice reinicia. Entonces también el llamado es para los jueces porque son fundamentales para hacer un control en el tema de las Contralorías. Y ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer al doctor Carlos Fernando por su presencia y a la doctora Marta Milena también. Gracias por estar acá y por llevarle este mensaje a los santandereanos sobre el tema de los concursos de las Contralorías territoriales.